Saludos, amigos y amigas. Esto es Travesía Beatle, una travesura que hacemos tres amigos, Sergio Cardoso, Gabriel Santos y su servidor Salvador Mendiola. Nos interesa publicar nuestras conversaciones de personas adultas que hemos crecido con la influencia del Cuarteto de Liverpool, porque además de que nos agrada y nos gusta y nos ha dado muchos momentos brillantes en la vida, creemos que por su trascendencia e importancia histórica es bueno comunicar nuestras experiencias, tanto para fortalecer la memoria de quienes tienen nuestra edad y los recuerdan, como para alimentar lo que va a ser el recuerdo de las nuevas generaciones que ingresan a la ola Beatle. Por lo que nos contaba Sergio, en el desfile de muertos de este año en la Ciudad de México hubo música de los Beatles. Y si uno se pone a revisar, los Beatles siguen formando parte de la vida cotidiana del planeta Tierra. Hoy revisé ante nuestra inquietud cómo estaba el ranking de países admiradores de los Beatles. Estamos en segundo lugar. Me entero que el primer lugar que muestra admiración por el cuarteto es Japón. Japón, Luego sí. luego está México y luego está Perú. Y luego ya vienen otros países donde van a llegar los Estados Unidos ya como en noveno lugar, porque también están muy presentes en Australia. Pero entonces me dio gusto eso. Revisé y vi que Japón tiene muchas estaciones de radio. Casi cada pueblito japonés tiene su propia estación de radio y eso hace que diario transmitan muchas canciones de los Beatles y es por lo que le ganan a México. Nosotros ya no tenemos tantas estaciones y como que los Beatles se van volviendo ya de ciertos grupos, vamos a decir, select. Pero entonces están vigentes, que es lo que nos interesa conservar activo. Y hoy hemos querido conversar en lo que viene siendo una reflexión sobre la vida y la obra de John Lennon, concentrar nuestras opiniones y comentarios sobre lo que consideramos el long play, el álbum de vinilo y luego CDs, eh, eh, más importante, quizá más interesante y valioso de los que grabó Lennon, que es Imagine. Al menos en este momento también lo vi, es el disco más vendido de él como solista. Y pues a nosotros nos ha dado mucho a pensar y lo queremos comentar de esta manera. Entonces, te cedo la palabra, Gabriel, para que nos vayas conduciendo para entrar a los misterios y noticias de Imagine de John Ujú. Lennon. Pues muchas gracias y buenas noches a mis compañeros, Salvador y Sergio. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, compartir esta mesa de opiniones, de debate, de orientaciones y de gustos por la música de los Beatles. Y en este programa vamos a hablar sobre pues el segundo LP, el segundo álbum que hizo John Lennon. Pues algunos datos de, digamos, de rigor, tenemos que decir que se publicó en Estados Unidos el 9 de septiembre de 1971. Y en y en Inglaterra se presentó hasta el día 10 de octubre del 71. Se tardaron en grabar, mm, pues casi pues un mes, menos de un mes al grabar, y entonces a mí me llamó mucho la atención de que fue un trabajo tan exquisitamente elaborado que se me hizo muy poco tiempo en la grabación. La duración total del ahora compacto y en aquella época el LP era de 39 minutos 29 segundos y salió originalmente en la marca Apple. Y productores estuvieron como en el plan anterior, en el Plastic Ono Band, John Lennon, Yoko Ono y el grandísimo Phil Spector. Una diferencia con el Plastic Ono Band, aquí hay más músicos.
sí, Nada más anoté los que son los conocidos, porque hay varios que pues en mi corta experiencia no los había oído nombrar en otros lados. Primero pues fue John Lennon, guitarras y algo, y piano, George Harrison también en la guitarra eléctrica, acompañamiento y requinto, Nicky Hopkins, se recordarán de él que es el que toca el piano en Revolución, Alan sí. White, también baterista de un gran grupo, Jim Kellner, también baterista, y ocho músicos más. Tuvo coros y una orquestación pues importante porque ya la influencia de Phil Spector era muy importante. La portada, la portada es Andy Warhol, tomó una instantánea de John Lennon con algo de nubosidad o de neblina y bueno, pues es la portada, algo que no lo conocía, sabía yo que fue Andy Warhol. Y en la contraportada está la famosa imagen de John Lennon viendo hacia el cielo, que fue una foto con una cámara Instamatic por Yoko Ono. Y bueno, pues son 10 canciones únicamente. La más icónica pues es la que da nombre al álbum, Imagine. Y bueno, y otras 9 canciones que realmente pues son muy importantes. Otra cosa curiosa es de que eh, George, me puse a investigar en qué canciones tocaba él y fue Cripple Inside, No quiero ser un soldado, I want to be a soldier y My Love, y terminó con la famosa réplica a Paul McCartney de ¿Cómo duermes? También muy importante dato es de que hay una película que se filmó durante la grabación de las canciones y me recordé, Sergio Salvador, mucho al proyecto de Let It Be, donde Mm, había Sí, camarógrafos y dije, bueno, Lennon, entonces, ¿por qué en Let It Be andabas medio sacado de onda, ¿no? Así como lo Jalisco. declaró, no le entendí esa. Y también después se hizo una película post-mortem de John Lennon que se llamó Imagina, pero que era algo sobre la vida de John Lennon. Esta película inicial que se hizo y se filmó en Tittenhorst, no, Park. en Twickenham, En que fue Glasgow. la gran mansión que compró John Lennon, que la puerta de la mansión la puedes ver en el álbum de Hey Jude en Estados El de Unidos, Beatles Again. el Sí, de Beatles Again, exactamente, gracias. Y entonces, bueno, hay mucha tela de dónde cortar. Las 10 canciones, pues las puse en español, es Imagina, Lisiado por dentro, Tipo celoso, Es tan difícil, No quiero ser un soldado, Denme algo de verdad, Oh mi amor, ¿Cómo duermes? ¿Cómo? Y yo creo que la que más le gustaba a él era Oyoko. sí, Digo por ser la esposa en ese momento, ¿no? Y yo le he leído algo de John y decía que él siempre componía en primera persona. Y yo me puse a revisar las letras sí, y encontré que Imagina, pues es él, ¿no? sí, ¿Ah? Imagine, ¿no? ¿Cómo dice? But I know the only one, ¿no? Algo así. Él no es el único soñador, algo así. Luego, Lisiado por dentro, que tiene una letra muy increíble. Tipo sí, celoso, pues ya sabemos que algún día John se puso celoso y que, bueno, pues otra que es tan difícil en primera persona y No quiero ser un soldado también primera persona. Dame algo de verdad, también hablando de política, también en primera persona. No, mi amor, también pienso que es dedicada para Yoko. claro. ¿Cómo duermes? Pues es dedicada para su gran amigo Paul McCartney. ¿Cómo duermes, no? How, que es también en primera persona, y Oh Yoko, también dedicada para la musa de John. Como así como algo muy interesante, mucho para comentar es la famosa postal que incluía el disco donde venía agarrándole las orejas a un cerdo, Sí, en parodia a la famosa portada de Paul McCartney, ¿no? Del Ram. Incluía un póster muy bonito, muy hermoso, donde estaba John Lennon con su piano de perfil tocando ahí en su residencia y bueno, pues, sería lo que yo les podría comentar. Ya entraremos en si me gustó o no. Te cedo la palabra, Salvador. Sergio, Sergio, ¿qué nos cuentas de Imagine? Bueno, yo lo primero que quisiera decir es que
me, eh, eh, no me parece que sea un álbum conceptual, eh, pero sí muy introspectivo. Es decir, pasaba, creo que ya había superado su etapa de con el doctor Arthur Janov, Ujú. y nos expone en este trabajo canciones, pues yo diría que hasta contradictorias, porque por un lado, con Imagine tiene un deseo pues de humanidad, de que todos nos llevemos bien, cierra el álbum lanzándole todo el carro a Paul McCartney, Exacto. probablemente su hermano, ¿no? Su gran amigo. Entonces hay una contradicción. Se detuvo la imagen. Esa. Sí, se cayó Sergio su transmisión, entiendo. Ahí está Nada. regresando. Pero Este, creo nos desconectó aquí el internet. el medio es No el... sé, no sé Ya estás, ya en estás, ya dónde. estás. Ya estás conectado. Sí, Estabas comenzando a comentar ya la pieza, sí. sí, bueno, decía yo, no me parece que sea un álbum conceptual, sino que Exacto. son una serie de pues tomadas de aquí y de allá. Lo digo por esto, su, su génesis fue como Child of Nature, que la grabó en 1968. Sí, Eh, entonces tomó y le puso otra letra. Decía yo que incluso parece, bueno, Gibson Truth también hubo ensayos con los Beatles en la época. Eric B. Es decir, ya ahí son dos canciones que él tenía, pues vamos a decir que medio enlatadas. Y decía yo que me parece un álbum, pues vamos a decir, contradictorio, porque por un lado abre con Imagine, de pues expresa su deseo de que toda la humanidad se lleve y demás, y cierra el álbum criticando a Paul McCartney y realmente, vamos, dándole con todo el sarcasmo de que era capaz Lennon. sí, Entonces, bueno, sin embargo, me parece eh, muy auténtico porque él se expresa lo que siente, critica a la sociedad en Creeper Inside, por ejemplo, en Lisiado Ujú. por Dentro, eh, Sí, expone su ideología o su crítica a los políticos, Some Truth, y bueno, en general me parece un álbum rodeado de excelentes músicos, ¿no? Gabriel decía que le sorprendía que se hubiera grabado y realizado en tan poco tiempo, y es habla un poco de la genialidad de John, pero también de la idea que tenía él en cuando decía que los álbumes o las canciones tenían que producirse rápidamente, pues sin tanta producción y sin tanta, eh, pues vamos a decir, sin tanto pulimento de las canciones, ¿no? Y así lo hizo en Instant Karma y en Give Peace a Chance. Entonces, es congruente con su pensamiento de la época. Eso lo digo de manera general respecto al álbum. Igual, bueno, me detengo allí y ya no diré que bueno, mi opinión sobre las canciones y mi opinión personal del disco, qué tanto me gusta o tal, así como Gabriel. Sí que te cedo la palabra, Salvador, y bueno, pues vamos comenzando a comentar canción por canción. sí. Yo lo primero que digo es, considero que hay como una fuerza en la historia, la podría llamar clinamen con el gran pensador romano Lucrecio, que hace que choquen los átomos y se muevan, y eso provoque pues el sentido de la historia. Y creo que Imagine es uno de esos puntos que ha movido la vida de muchas personas en muchas direcciones y todo con la marca John Lennon, ya no The Beatles. Y en este caso John Lennon y Yoko Ono en segundo lugar, que es algo interesante.
Creo que todo el mundo se dio cuenta que estas canciones, en medio de lo que tienen, eran una manifestación muy clara de John, y creo que por eso es un disco muy interesante. De ahí va a seguir con esa, diré, deriva autobiográfica. Creo que el anterior es su inconsciente. John Lennon, lo que no sabía de él, madre, Dios, todo lo que dice ahí. Y este es John Lennon consciente con lo que ya marcaste, Sergio, sus grietas, sus dudas, sus contradicciones. Y de ahí esa belleza del disco, que no es una ópera, no es un concepto, no es ni siquiera el Sargento Pimienta, es como una postal de John Lennon, otra postal, o mejor, la portada, Gabriel, entiendo, es una fotografía Polaroid que le tomó yo Andy Warhol. Cuando Warhol retrataba a sus personas más queridas, usaba la Polaroid y no una cámara normal, porque la Polaroid solo da una foto, contradiciendo a Walter Benjamin y la reproducción de las fotos. La Polaroid es como cuadros, aunque sea una foto chiquita, es única. Y luego Warhol también brillantemente la convirtió en una disolvencia con una escena de la película de Johnny Yoko que se llama Nubes. Por eso se ve que hay una nube como en la mente de John, y es parte, entiendo, de esa película, en lo que ya es una gran construcción intelectual creada entre muchas personas, y lo que yo siento que logra tener John, por eso hay cámaras y demás, es que ha creado una palomilla creativa. Él, en ese momento yo lo siento que es un hombre de 30 años, con mucho dinero, con mucha simpatía, con muchos admiradores, y forma la palomilla de Imagine y consigue los músicos que consigue. Yo agregaría a los que ya dijo Gabriel, el saxofonista Curtis King. Si no lo hubieran matado al año siguiente, probablemente ahorita sería nuestro Charlie Parker o John Coltrane. Desafortunadamente toca con John, son unos aportes muy precisos. No es Bobby Keys que llena discos, sino un artista de jazz solista que desafortunadamente ese mismo año prácticamente va a morir, entiendo, en una balacera con fumadores de crack. Qué horrible. Pero mientras también señalo la importancia de Nicky Hopkins. Nicky Hopkins estuvo en cada disco, los Rolling Stones, George Harrison, así lo puede uno ver por mil lados, con Quicksilver Messenger Service, y aquí hace un trabajo en unos momentos de órgano que me parece muy agradable, ya sintetizaría, creo que es un disco primitivo, que Lennon quiere hacer rock primitivo, solo en una canción, no entiendo, utiliza violines y los utiliza, es en la de Cómo Sueñas, ¿no? Y los utiliza burlándose de Yesterday, pero Ujú. todo el demás tiempo es una banda de rock, pues de garage, una banda de rock sencilla, que hace canciones sencillas y por eso presume la rapidez con la que la grabó, según mis cuentas, fueron 13 días, 13 cabalísticos días de bruja, y de ahí obtiene estas 10 interesantes canciones. No me atrevería por el momento a decir que son las mejores de Lennon, porque de inmediato me reprobaría Gabriel, pero aquí puede haber una o dos de esas que van a estar siempre en la antología de Lennon. ¿Por dónde sigues, Gabriel? Bueno, pues podríamos ver canción por canción el mensaje que ya mencionaban de, no sé si ambivalencia de Jones, y muchas canciones ya las tenía trabajadas en embrión, en demos, Sí, pero por ejemplo, Imagine, en el 71 yo recuerdo que estaba muy fuerte todo esto de Marx, Engels, y al menos en la prepa sí se nos enseñó lo que era el materialismo histórico y lo que es el capitalismo, y muchos nos volvimos de izquierda. No sé si así a es. ti te pasó, Salvador, o a Sergio, que es un poco más chico que Bueno, nosotros. sí tuvimos influencias, no tuve influencias y yo orientado un poco hacia la izquierda, creo que
El ¿verdad? Que 68 fue tuvimos, y el tremendo, ¿no? 68, ¿no? Sí, pero bueno, ya después fui eh, tomando otro derrotero, otro rumbo, ¿no? Como Joaquín Sabina, ¿no? Sí, Que se ¿no? dice que él ya no es tanto de izquierdas, porque se ha dado cuenta lo que son las izquierdas Y les decían actualmente, ¿no? rábanos, ¿no? Que eran rojos por fuera y blancos por dentro, ¿no? Todo aquello. Entonces a mí Pero esa yo en canción, ese momento de Imagine ah, me declaraba anarquista, comunista y feminista. O sea, que era parte de ese impulso, que es también lo que está Sí, rodeando yo, ¿no? De que se ha declarado el más bitle de izquierda y lo está apoyando una izquierda intelectual en lengua inglesa bastante importante. Por eso siento que es un disco que debería de tener los nombres de todos los demás que estaban interviniendo, que muchos deciden no aparecer ahí porque los persigue el FBI. bueno, pero fíjate que recuerdo en aquellos ayeres, se acordaron del 10 de junio del Sí, 71 lo que pasó. Recuerdo que en la prepa hicimos pues una especie de análisis del disco de John Lennon, Imagine, y la canción de Imagine nos pareció catastrófica. en ese momento, Claro que sí, porque te habla de cosas de que imagines y no puedes imaginar, porque está el materialismo y el idealismo. Y sí, esa canción nos llevaba a un idealismo, es como eso de que no hay fronteras. Pues sí las hay, ¿no? sí, Imagina toda la gente viviendo en paz, pues, tampoco se puede, ¿no? Imagina que no hay religión, pues sí la hay. Entonces sentíamos que en ese momento estaba negando y nos estaba llevando hacia lo que era el idealismo puro, ¿verdad? Y bueno, esa canción durante mucho tiempo no me agradó, pero después ya se ha convertido en uno como un himno pacifista, superando al denle una oportunidad a la paz, pienso yo. sí. Y la oyes que todo el mundo la toca, ¿no? En todos los eventos la tocan y hay Imagine, pero pues es que no podemos absorbernos en la inmediatez de cosas que realmente son cotidianas, ¿no? Sí. Simplemente ayer la derecha triunfó, pero en forma apabullante allá en Estados Unidos. Entonces yo digo, bueno, vamos a seguir imaginando. Estamos No haciendo sé, imágenes telemáticas, pero no ya sé, las vamos a seguir estamos haciendo imaginando la canción material. de Joe Lennon y va a seguir siendo un himno, pues yo sí, esa canción, la verdad, le tomé después un poco de respeto, pero a la fecha, pues no, no pienso que sea el camino, pero yo sí me manifiesto un Yo poquito de ahí, izquierda, no rábano, de izquierda, y sí, pues hay que ver lo que está haciendo. ¿Qué fue lo que dijo Netanyahu, no? Dice, qué bueno, ahora Israel está a favor del gran Donald Trump. Pues sí, porque otros capitalistas al 100%. Yo creo que, no sé el Forbes, pero creo que fíjate, ya me desvié, pero va a ser, yo creo que va a ser uno de los hombres más ricos acabando este periodo, porque ha robado lo que ha querido. exacto, iba a ser un tirano del Ah, capitalismo. sí, del capital, y bueno, Yo ya siento que después, nos te digo, ya, regresa, y lo comentaba creo en la transmisión anterior, esto nos regresa a lo que sería el modo de producción asiático, ya ni la feudalidad, es un regreso a la barbarie del más fuerte, el que pega más duro. Y con lo que dices, y estamos hablando de Imagine, yo sí, también siento en mis canas que esto nos pone al borde de la guerra mundial que con los Beatles habíamos detenido. Este disco brota contra la guerra de Vietnam, este ujú. disco brota comprometido en no ser soldado y de pronto se vuelve a sentir en el aire el educamos brutalmente mandándolos a morir. Y entonces, pues lo que dices es pongamos los pies en el suelo. sí, y sin quitarle, es lo que, bueno, quería llevar a esto. Sí, Después Lennon se vuelve activista. sí, O como tú dices, cuando Lennon vive en Estados Unidos y siente lo que era la guerra de Vietnam y todas las corrientes de Jack Rubin y todo, Angela Davis, que se empezó a codear con gente de izquierda, él se hace activista, pasa del imagina al activismo del que algún día lo comentaremos del álbum que vino después, ¿verdad?
que es el Sometime in New York, donde hay canciones bastante fuertes, memorable, ¿no? sí, Y valdría la pena también en esa idea de que John Lennon deja de ser el gran Beatle, el jefe Beatle, se llena y se nutre de gente de izquierda, igual Yoko, y sí, bueno, dan ese gran salto a la izquierda, que sí. también por eso Nixon lo persiguió y lo anduvo vigilando, porque bueno, quizá no era tan intensa la idea de John Lennon de volverse activista, pero sí anduvo en varias manifestaciones y Y era conciertos de un apoyo. apasionado, Sí, se apasionó en esa etapa de activista, que valdría la pena también mencionarla, ¿no? claro. No sé qué Sergio, opinan. Sí. Sergio, ¿qué Perdón. opinas? O ya vamos a canciones en O concreto. va a decir Sergio, no, espérame, déjame Ya ensartar. estamos en Imagine esto. Sí, sí. No, bueno, de Imagine, decía que el álbum parecía contradictorio porque inicia con un Sí, anhelo de sí, paz y de hermandad sí, entre cierto, los sí, hombres cierto. y termina con una pelea con John, con Paul. Pero, Sí, digo, y eso dije, pero en realidad lo que decía también es que es un álbum muy, eh, pues muy auténtico. sí, John expresa pues todos sus sentimientos sin preocuparse de que haya de que haya un álbum conceptual. Habla del amor que siente por Yoko, habla de bueno, sus críticas hacia el militarismo, hacia los políticos, y también se deja ver pues que es un ser humano que a pesar de que quiso y quiere mucho a Paul, pues está herido por el comportamiento de Paul y el carro completo con su crítica, ¿no? sí. Entonces, eso me parece muy auténtico, John. Me parece que incluso es como un álbum en el que él sus sentimientos, incluso contradictorios en sí mismos, ¿no? Sí, Porque por sí, la paz, pero también pues, se muestra que es un ser humano y no se cuida de que haya ese concepto, esa congruencia. Eh, yo, Imagine, pues sí, como decía Gabriel, pues es un ideal, pues es toda una utopía, ¿no? una utopía, buena palabra, sí, sí, Pero, sí. y sin embargo, es vigente. En lo personal, pues hay que tomar de este mensaje su buen deseo, ¿no? Y tratar de llevarlo a nuestra vida diaria. Ya sabemos que en el mundo, pues no sé, a mí, por ejemplo, me parece pues contradictorio e hipócrita, y lo voy a decir, cuando nuestros amigos bitlemaníacos eh, corean Imagine, y si aquí en México se dejan llevar por esta actitud de enfrentamiento entre coterráneos, entre connacionales, ¿no? Entonces, Claro. tal no entendemos el mensaje de esa canción. Pero en fin, me estoy desviando hacia otros temas que no son musicales. Pero es nuestra travesura. Sí, Indico lo que venimos tratando de hacer con John Lennon y creo que esto lo está logrando, es mostrar que primero, honestamente no lo idolatramos, no sentimos idolatría por ninguno de los Beatles, ni por un disco, ni por una canción. Segundo, que ya nuestra experiencia nos permite encontrar pues prácticamente un muchacho que va a morir de 40 años Sí. en un torbellino de contradicciones que es desde ser el niño huérfano que se volvió brillante para llamar la atención, hasta el momento de ser John Lennon, el que se metió con Jesucristo y se le volteó el mundo, y luego John Lennon, el que se juntó con Yoko Ono, y pues vemos que eh, yo digo que ni Ricardo Flores Magón tuvo una vida pareja, ¿no? Que fue el mismo desde niño hasta viejo. Y en Lennon vemos esas fluctuaciones. Con lo que dices de Imagine es lo mismo que yo sentía ya al final en Double Fantasy, que había más un Lennon burgués utópico, buena onda,
que un activista revolucionario, crítico. No es este otro cantante Phil Ox que va a terminar entre suicidado, loco y demás porque lo perseguía el FBI. Lennon logra realmente ser más eh, caleidoscópico y muestra este lado que también yo le defendería ahora porque Yoko Ono al final salió a pelear la autoridad de ser la autora de la letra y John le puso la música y al grado de que ahora ya la canción sale firmada por los dos y ya vuelta más de Yoko Ono, pues suena más a su mundo de nubes, a su mundo al fin y al cabo de buena onda, de toronja, de blanco, de yes, y pues el John que vio que los versos tenían esa cualidad que yo digo que es lo que los vuelve problemáticos. Por un lado tienen una cualidad como de himno religioso hipocritón y por otro lado tienen canción de protesta con miel de maple, pero al fin y al cabo todo lo que dice, yo digo que en un sentido poético, está jugando con lo que se llamaría la doble negación. Si tú no te lo puedes imaginar, esto está jodidísimo. Y si te lo imaginas, ¿cómo lo volvemos realidad? Porque esto está jodidísimo y creo que eso se puede decir otra vez ahora. Ya en lo último redondo, ahora que lo estuve escuchando en la semana, me pareció todavía un disco muy vivo. Cuando oía yo los discos de Al Johnson, el cantante que admiraba a mi padre, que eran 50 años anteriores a mí, los oía bien viejitos. Y este, a diferencia de otros discos de rock, lo sentí que estaba casi al borde de lo actual. Quizá lo que le falta sería ruido de sintetizadores o vete a saber, pero en términos de rock de garage, está al día, no ha envejecido mucho. Y luego el arreglo brutal de Phil Spector con su pared de sonido, lo hace sonar muy especial a John Lennon sucio, ¿no? Guarro. No es Paul McCartney, que es la pura limpieza, sino que, o George Harrison, que es, digamos que incienso. Este es un John todo ácido, Copal. pateando, ¿no? El pesebre. Vamos a las canciones para no colgarnos mucho. Vamos, Bueno, yo quisiera lo que decía Sergio, y es muy cierto, un disco muy ambivalente, muy al estilo de Lennon, que quizá vendría saliendo de su terapia. Y Sí. hay una canción que quisiera yo decir en español, que es ¿Cómo? Entonces voy a tratar de leerla, una traducción en español libre. Dice ¿Cómo? ¿Cómo puedo avanzar cuando no sé qué dirección tengo delante? Dice, ¿cómo puedo avanzar cuando no sé en qué dirección ir? ¿Cómo puedo avanzar hacia algo de lo que no estoy seguro? Oh, no, oh, no. ¿Cómo puedo tener un sentimiento cuando no sé ni siquiera qué es un sentimiento? ¿Cómo puedo sentir algo si no sé cómo sentir? ¿Cómo puedo tener sentimientos cuando mis sentimientos siempre han sido negados? Oh, no, oh, no. Sabes que la vida puede ser larga y tú has de ser muy fuerte, porque el mundo es tan duro, a veces siento que estoy harto. ¿Cómo puedo dar amor cuando no sé lo que estoy dando? ¿Cómo puedo dar amor cuando no sé cómo darlo? ¿Cómo puedo dar amor cuando el amor es algo que nunca he tenido? Y es cuando sientes hasta, no sé, pues la piel se te pone chiquita cuando nunca he tenido amor. Bueno, luego dice, ya. Suelto el paréntesis, sabes que la vida puede ser larga y tú has de ser muy fuerte, pero el mundo es tan duro, a veces siento que estoy harto. ¿Cómo podemos avanzar aquí ya usa en nosotros cuando no sabemos en qué dirección tenemos delante? ¿Cómo podemos avanzar cuando no sabemos en qué dirección ir? ¿Cómo podemos avanzar hacia algo de lo que no estamos seguros? Y ahí termina la traducción libre. Y bueno, pues esa canción me impresionó mucho porque esa ambivalencia que tenía Lennon después de salir de su terapia, que sentíamos que ya estaba muy ubicado, que seguía entregándole el amor a Yoko con dos hermosas canciones.
Y como dice Sergio, bueno, por un lado nos pide que imaginemos al mundo viviendo en paz cuando empieza a él a arremeter con su mismísimo hermano. Sí, Entonces sí, reconozco mucho la opinión de Sergio porque aquí no estamos para adorar a ningún Beatle, decir lo que estamos sintiendo, lo que nos dio, como yo les mencionaba, en el 71 en pleno bachillerato, en la prepa, y con todo lo que se nos venía de izquierda, y nos sale una canción como Imagine, pues de entrada, pues no, no, a mí no muy me gustó. No sé, Eh, 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 adelante. en ese año 71 yo andaba tan rabioso que pateaba puertas de coches estacionados. Y eso de cálmate sonaba muy desconsolador en cierto sentido. Estábamos incendiados. Ya que mencionaste how o cómo, yo había pensado que es en la continuación de It's So Hard, del lado Ajá, uno la canción 4, sí, It's So Hard es tan duro, prácticamente Ujú, plantea lo mismo. la ligaste. Y Ujú. yo quería decir eso, que las dos sentía que marcaban un diálogo en los conflictos, quiero decir, en las paradojas de John Lennon, porque la de que It's So Hard dice es que es muy difícil vivir, que no somos animales con instinto, que sepamos ser gato o perro, sino que cada quien tiene que poner algo muy suyo para que la vida tenga sentido. Y eso significa despertar, caminar, comer, y son cosas que te tienen que comprometer y te tienen que comprometer como él creo que siente, que te pueden atrapar en los círculos viciosos de lo que repites porque ya no lo puedes dejar de repetir, cuando realmente venimos a tratar de brillar con, pues diré, una personalidad singular cada quien, y él ve qué difícil es eso. Sobre eso leía un texto sobre toxicomanía, donde el autor plantea eso, que cuando alguien se altera mucho queriendo una gran transformación y mejorar, de inmediato al toxicómano le viene el derrumbe y la inseguridad total, y por eso se vuelven a agarrar de la droga, ya sea alcohol, heroína o un muñequito, el del doctor Simi, ¿no? Los toxicómanos, los que necesitan algo que no son ellos, de vivir. Y Lennon en este rato veía que Yoko no era lo exacto. Creo que sentía que Yoko no era lo exacto. En ese momento, en 71 ya para cuando llegue a 75 será otro. Y de ahí sale esa angustia, esa decepción, ¿no? De la canción Como, y que es parte de las complicaciones de Itzohar. Ahora, Itzohar también la leí en el lado liverpulesco de John Lennon, y es una serie de albures para decir que se pone dura, a pesar de que te dé hueva, a pesar de que te dé flojera, a pesar de lo que comas, si ando con mi amor, se me pone dura. Y se me pone dura la vida, vamos a No decir. sé qué diga Sigmund Freud de lo que estás diciendo. Y creo que se está revolcando y Está, ya lo vas a levantar de la tumba, ma. pero ahora para seguir con buen tiempo, nos vamos a nuestra pieza más interesante del disco, Pues dándole que la empiece palabra Sergio con cómo duermes, a ¿no? Sergio, a Sergio. sí, bueno, yo nada más acotar de respecto a It's So Hard, eh, vuelvo a decir, es una introspección Sí, y una manera de ser auténtico, y diría yo que es como una continuación, sobre todo en How, de Help. O sea, nosotros como pues seguidores de los Beatles y gente externa, nos asombra escuchar o leer que John manifiesta que nunca has realmente amado, ¿no? Que sí, no sabe cómo amar si no es amado, cuando que, pues, bueno, sí te Powell lo amó verdaderamente. Yoko lo amaba también verdaderamente en ese momento. Y en general, bueno, la tía Mimi lo quiso, en fin, hubo mucha gente que le quiso y sin embargo él dice eso y si lo dice es porque lo siente.
eso era parte de de su inestabilidad emocional, de su inseguridad. Por eso en Help, ¿quién podría pensar que esa canción era un hablar de sí mismo lo que realmente sentía, ¿no? Entonces, canciones pues, me parecen eh, pues que reflejan la persona y que son muy auténticas. Ahora, vamos a a la siguiente canción bueno, que cierra el álbum, en donde, pues, John, además de todo, maneja además de su sarcasmo, pues una agilidad mental, diría yo, porque se refiere a John, esa frase cuando le dice, tú fuiste yesterday y ahora eres today, ¿no? Es decir, eh, esa me parece una frase lapidamente de John hacia Paul, ¿no? Donde le dice, no se compara lo que fuiste antes y lo que eres ahora. Y otra frase donde también lo hace, pues ahora sí que eh, Calabaza hablando de muertos, cuando le dice que su música es música oídos, ¿no? Entonces, esa manera de decir, pues realmente acaba a Paul, ¿no? O sea, ahí demuestra incluso su sarcasmo, su agilidad mental y, en fin, superior a Paul, ¿no? A mí en lo personal me gusta, más allá de la lírica que es, creo yo, pues muy agresiva, ¿no? Me parece como composición muy buena, como melodía muy buena. La canta además con mucha autenticidad, realmente con el corazón, con vehemencia, ¿no? En los ensayos que hicieron, bueno, ya hace algunos años, donde George lo acompañó con guitarra y demás, Ujú, la guitarra, sí. verdaderamente, eh, toja, vamos, se gusta cómo interpreta esa canción. No es más, canta lo que siente. Bueno, eso es lo que yo, con lo que terminaría de respecto a How Do You Sleep. Sí, yo lo que me llamó la atención y lo estuve revisando es, cómo le dice, te tomó por sorpresa el sargento Pimienta, Sí, cuando en realidad el sargento Pimienta, pues en definitiva fue un proyecto de Paul. Pero en ese sentido, yo veo que marcaba dos cosas John Lennon. Uno, sin mí y sin nosotros, tu Sargento Pimienta no hubiera sido nada. Y luego tú encuentras las cosas de chiripada, no las buscas como yo. Y eso yo lo llamo el arte de la injuria, de utilizar una declaración interesante de Paul, de que le llegó como una revelación el sargento Pimienta, y que John se la embarre en la cara diciéndole, tú no tienes inspiración y no puedes hacer nada sin otros, que es también con la que le va a salir, ¿no? Porque le va a decir que linda es su mamá. Dice, con la sí, madre de ahora ves las cosas y nunca vas a crecer. El arte de la injuria, porque Lennon está igual, ¿no? Es un carbonero viendo a otro carbonero, pero con unas palabras realmente de sacar chispas, que es por lo que yo diría, a mí la canción que más me llamó ahora la atención y creo, no puedo decir exactamente que me gustó, es Crippled Inside, por todo lo que dice, que en parte responde a lo de Imagine, dice, ¿cómo quieres cambiar el mundo si estás torcido por dentro? Si no te enderezas por dentro, olvídate de cambiar algo. Y eso me pareció muy brillante en ese momento de John Lennon criticando a John Lennon. Tiene unas canciones de espejo, en unas donde se ve que débil es y en otras donde se ponen unas regañadas que a la larga pues lo fueron llevando a la madurez de que la que ya hablábamos la semana pasada. Gabriel, Bueno, pues esta canción de Cómo duermes me parece muy importante en la carrera de John Lennon porque él siempre trató de ser muy sincero, ya decía Sergio de Help, ¿no? sí, O I'm a Loser, que sí, eran momentos que él se sentía así y que lo manifestaba en primera persona. Y esta canción
responde a los ataques medios velados de Paul McCartney, porque sabemos que McCartney era muy así, muy político, ¿no? Muy correcto, entonces, pero Lennon le suelta toda la energía directamente con sus canciones, ¿verdad? Con la gente con la que ya se rodeaba Paul McCartney, que pues sabemos que la familia de Linda, el papá y el hermano eran abogados. Imagínate, abogados gringos, ¿qué clase de gente sería, no? Sí. Algún día hablaremos del famoso Alan Klein, a ver qué Alan Klein, a ver qué sacamos de ahí, porque hay mucha tela donde cortar. Y Yo sí, digo que yo los pienso que el colmillos tienen disco, sangre de los Rolling Stones. bueno, sí, pienso que el disco es muy bueno. Sí, A mí me encanta el disco porque tiene tanto que se le puede sacar. Creo que desde perdónenme los fanáticos de la ridiculez de Oyoko, ¿verdad? sí, Hasta sí, la canción de Oh My Love, que es bellísima, bellísima, esa declaración de amor, el ataque al compañero, ¿no? Directo, sin sí, cortapisas y con George Harrison ahí haciendo el requinto y lisiado por dentro, bueno, o dañado por dentro, no lo sé, o cómo le voy a hacer para vivir, ¿no? sí. Es un disco muy integral. No, sí estoy de acuerdo con ustedes que no es un disco conceptual, definitivamente no. Agarra de aquí de muchas facetas de Lennon, pero muy sinceras y muy bien trabajadas. Si Yoko reclama algo de Imagine, pues creo que sí puede ser. Puede ser algo que tenga derecho, pero ¿para qué hacer eso? Me pareció ocioso completamente, ¿no? Sabemos de, bueno, ¿no? La influencia de Yoko en John pues fue muchísima, esta revolución número 9 y otras cosas que hicieron juntos en colaboración. Y fíjate, tanto maduró John Lennon con Yoko, les Ajá. pongo esta situación. Paul nunca hizo un álbum que fuera mitad Yoko, mitad Linda y mitad Paul. Exacto. Sin embargo, y nos faltó comentar eso, Sí, en Double Fantasy es el hombre respetando a la pareja, aunque hubo un tiempo de separación, a la madre de su hijo, diciéndole adelante, te respeto como artista, como compositor, como artista conceptual, y eso habla de Lennon, que sí lo sí, podemos poner muy alto en cosas conceptuales, sociales y de avanzada, de avant-garde, ¿eh? sí, claro. Me gusta el disco, le pongo un 10. Sí, yo también en No sé, ese, No sé, Sergio, cuánto le ponga. Ya yo somos en dos ese contra uno, así sentido, que se va a aguantar y va a decir que también 10. yo le pongo Bueno, 10. 5 estrellas, cinco Bueno, está bien, estrellas. 5 estrellas. Este, y considero que hay detalles interesantes como la participación de George en Crippled Inside, donde toca el dobro y muestra que es el multiinstrumentista de las cuerdas, un gran compositor de música para cuerdas y no solo de guitarra. Luego está esa, diré, capacidad de Lennon de lo que llamarían en retórica y creo que en filosofía ser parrésico, ser una persona que no tiene dos caras, que dice lo que está pensando y por eso se contradice tanto. Como Mm. ya lo señalaban, Paul es muy diplomático. Paul todo lo hace con guante blanco. Y en cambio John era un niño que pateaba el pesebre, era un niño que rompía su propio juguete nada más porque sentía mucho coraje. Y se siente muy hermoso en este disco, cómo se vuelve celoso, cómo se vuelve inseguro, cómo se vuelve patriarca. Y nos muestra eso, un ser variable que permitía que desde distintos puntos de vista lo aceptáramos, desde otros nos identificáramos con él y que en otros lo criticáramos y nos autocriticáramos, que creo que es el deber de los grandes artistas y de los grandes seres humanos, ayudarte a ser mejor. Y creo que aquí estamos tres que se lo agradecemos. ¿Con qué va cerrando, Sergio? Bueno, yo nada más decir, también le pongo un 10 al álbum, también es el que más me gusta de John. Eh,
diría también que, bueno, quizás sea coincidencia, pero eh, no olvidemos que Paul es Géminis, es doble cara, ¿no? Sí. Es ¿No? nuestro momento de astrología. Nacido del 21 de mayo o 22 de mayo al 21 de junio, todo entra dentro de Géminis. Y bueno, sí, Paul siempre le gustó las relaciones públicas y hasta la fecha, ¿no? Sí, Yo me voy a atrever a decir que hoy en día esta interactuación que tiene Paul con el público, pues va muy en función de eso, de seguir manteniendo esa, pues, ese contacto y esa popularidad. Vamos, es una impresión. Y ya para cerrar, eh, abrías tú el programa, Salvador, hablando de eh, digamos que de la popularidad de los Beatles, eh, que era mayor en Japón y en segundo lugar estaba México. Vamos, es una ocurrencia, digamos, pero casualmente John, su segunda esposa, fue japonesa o es japonesa, sí, y la segunda esposa de George es mexicano, mexicana o de exacto. ascendencia mexicana, ¿no? Buen Entonces, punto. entonces, bueno, casualidades de la vida. Y Ringo tiene una bella canción para Acapulco, Las Brisas. Sí, las Que por brisas. cierto quedó destruido el Quedó hotel. destruida. Sí, Sí, pero sí, bueno, ahora, sí cierra no, lo que estabas diciendo. no, no, digo, de las brisas ya no es o las brisas, como decía Ringo, sino es o las brisas, ¿no? Ya, Ah, sí, El huracán, ya ¿no? acabaron. ¿dónde quedó? Bien, creo que tenemos ya una idea planteada, ¿no? Sobre el disco. Podemos ir cerrando el programa y con eso ir anunciando que para la próxima emisión de Travesía Beatle tendremos comentarios sobre lo que será ya entonces cumplido, esperamos, el primer concierto de Paul McCartney en México, tanto en términos de lo que va a ser la recepción en las noticias, como lo que van a ser los juicios de los seguidores de los Beatles y pues de la opinión pública, porque pues realmente la presencia de un músico de ese tamaño en donde sea, pues ya es un acontecimiento histórico y no solamente el espectáculo. Y creo que además la calidad musical de este Paul McCartney en esta eterna idea de ser un buen hombre, logra conciertos muy serios y muy respetuosos que no son solo nostalgia y les voy a tocar otra vez Yesterday, sino que es capaz de improvisar, de agregar algo nuevo y de tener esos detalles ya del gran abuelo Paul, yo le digo, de que el lugar donde se para le muestra todo su cariño y se va a estar parando en nuestra ciudad. Entonces creo que será un buen tema para la próxima travesía. Les digo yo a nuestros amigos buenas noches y amigas y les cedo también la despedida a Sergio y a Gabriel. Bueno, pues amigos, gracias por acompañarnos, tanto a ti, Salvador, como Gabriel, y los amigos que nos estén escuchando por internet. Gracias por acompañarnos, por seguirnos, y aquí seguimos dando nuestras opiniones, eh, colaborando con esta travesía, con esta intención de aportar algo, y nos vemos el próximo miércoles para comentar el primer concierto de Paul, bueno, el primero en la Ciudad de México en esta nueva gira que tiene. Bueno, pues yo me despido de los que nos están viendo ahorita en directo y los que nos van a ver después. Aquí no estamos para ponerles alfombra roja y caravana a los Beatles, los analizamos como sentimos, como una travesía a lo largo de su carrera, pero también en forma de travesura, porque eso de estar vanagloriando o adorando, como decía Salvador, idolatría, pues no la tenemos. Que tengan un buena semana y aquí nos vemos para platicar de Paul McCartney. Y yo Hasta luego, agradezco, amigos. les agradezco a ustedes dos la hermosa conversación que hemos tenido. Realmente creo que me rejuvenece
y al mismo tiempo, pues es algo que enaltece que la amistad esté funcionando con estas acciones que son frutos de realmente lo que yo llamo más el corazón que necesariamente el cerebro o el hígado. Entonces, a todo mundo que se conecte así, que tengan una hermosa semana. Gracias, Salvador. Gracias, amigos.